Buenos días, mis amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en este día maravilloso, primer domingo del mes, pero segundo del tiempo de Cuaresma. En el día de hoy nosotros vamos a hablar de la imaginación, que como bien Nancy le decía, la tenemos en el centro de los ojos, en el medio de las dos cejas, ahí en la parte frontal baja. Pero yo quería, porque hemos estado hablando ya desde que estuvimos en el Jardín del Edén, abrimos los 12 portales, las 12 puertas para las facultades. Y toda esta semana, todos los que han estado en clase han escuchado las diferentes facultades que se han ido desarrollando. Pero yo, en el día de hoy, yo quiero irme a la definición de la facultad espiritual per se, no de la definición de cada una de ellas, sino de lo que ellas significan ellas mismas. Y eso lo podemos ver en el libro de los 12 poderes. El señor Fillmore nos dice que la facultad espiritual es un centro individualizado de la conciencia de Dios. O sea, la conciencia de Dios, cada facultad es un centro individualizado. Son 12 facultades o ideas de la mente divina. Quiero aprovechar para decirle que ustedes pueden ver la palabra diaria, incluso el folleto de Cuaresma, que le habla de ideas cuando son pensamientos, porque las ideas son divinas, incambiables e inmutables. Lo que pasa es que a veces con la traducción y como el lenguaje normal, decimos idea y pensamiento como lo mismo. Pero espiritualmente las ideas son diferentes a los pensamientos, porque los pensamientos cambian, pero las ideas son divinas e inmutables. Entonces, el ser humano asume el control de sus facultades por medio de su voluntad. Y lo han visto en las diferentes facultades que se han desarrollado, que necesitamos ejercer la voluntad. Y la voluntad es el poder ejecutivo de cada uno de nosotros. Y es necesario entonces que por medio del ejercicio de la voluntad nosotros podamos convertir esas facultades en poderes alineados con nuestra conciencia crística. Y otra cosa que quiero compartirles, ustedes, los que tienen mucho tiempo viniendo a Unity, ustedes saben que cuando hablamos de los 12 poderes, siempre mencionamos en las escrituras hebreas a los hijos de Jacob. Porque los hijos de Jacob representan esas 12 facultades, al igual que los apóstoles de Jesús representan esas facultades. Entonces, el señor Fillmore nos dice que por medio de la ley evolutiva de experiencia y prueba, que es la escuela de los hijos de Jacob, nosotros, y bajo la ley de Moisés y las experiencias de los hijos de Israel, bajo la antigua escritura hebrea. Es decir, que los hijos de Jacob estaban bajo la ley de Moisés y estas facultades funcionaban en ellos a través de la experiencia. Pero ustedes también recuerdan que el señor Fillmore nos dice que la experiencia es la escuela de los tontos. Pero nosotros, como nuestro potencial divino, tenemos que empezar el desarrollo y la evolución de nuestras facultades a través de la experiencia, de esas situaciones, de la ley de Moisés, que son las escrituras hebreas, para entonces pasar a la segunda fase, que es el poder directo de la palabra, el yo soy, que es la purificación de los 12 apóstoles de Jesús, el poder transformador de la verdadera palabra de Jesucristo, tal y como aparece en las escrituras cristianas. Por eso, cuando ustedes estén estudiando los 12 poderes,
no se van a sentir raros de que mencione a los hijos de Jacob y luego mencione a los apóstoles de Jesús, porque así es que se desarrolla. Y esto, cuando llegamos a esta segunda fase de la facultad, de nuestra facultad espiritual, es lo que nos dice el señor Fillmore, que cuando nosotros acudimos a la mente divina como la única guía, nuestras facultades se desarrollan de manera ordenada por medio de la palabra. Y Romanos 6:14 nos dice, el pecado viene de la ley de los hebreos, ¿verdad? De las escrituras hebreas. Si tú no cumplías con la ley, pues pecaba. Entonces nos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es por eso que es tan importante que nosotros sigamos evolucionando nuestras facultades espirituales hasta convertirlas en poderes, llegando a esta etapa. Entonces, decíamos, en las escrituras hebreas, este poder de la imaginación está representado por José, hijo de Jacob, con su amada Raquel. Y en las escrituras cristianas está representada por Bartolomé, llamado también Natanael. Y el color que identifica esta facultad es el azul celeste, por eso vine vestida de azul, aunque hoy parece que el rojo predomina en la congregación. Nuestro cofundador define la imaginación, nos dice que es la facultad de la mente que produce imágenes y da forma. El poder de dar forma a los pensamientos y por medio de ella lo informe toma forma. Esta forma ideas de la sustancia y trae el deseo a manifestación. Todo lo que hay manifestado fue una idea mental traída a expresión por este poder formador. Preside el centro nervioso entre los ojos y por eso se le ha llamado el tercer ojo. Cuando nosotros, también nos dice el señor Fillmore, que el poder de la imaginación como facultad del aumento de la mente es el estado de conciencia con la cual aumentamos todas las fases de nuestro carácter. Y que esta facultad da al ser humano la habilidad de proyectarse a través del tiempo y el espacio. Y algo muy importante es que nuestros cuerpos son el resultado de la mente, porque cualquier cosa que nosotros imaginemos o visualicemos en ella, a la larga aparecerá en el cuerpo. Y eso es muy importante. Y si ustedes hacen sus ejercicios visualizando en su cuerpo lo que ustedes quieren, ustedes van a ver cómo se va a manifestar. Yo lo hice una vez, hace mucho que no lo hago, pero yo tengo un vestido que tiene más de 30 años y todavía me queda perfecto y todavía está nítido. Y yo lo decía compartiendo en las clases de Biblia, que es donde yo más comparto mis interioridades, que cuando yo me quería poner ese vestido y estaba un poquito gorda, yo comenzaba a hacer mi ejercicio viendo mi cuerpo esbelto, viendo mi cuerpo, y siempre me ha servido el vestido. Un día de esto me lo pongo para darle exacto. Bueno, entonces, como decíamos, nosotros por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando recibimos diagnósticos que no son favorables. No lo aceptemos. Nosotros tenemos el poder de visualizar, de ver nuestras células, nuestros cuerpos vibrando y reflejando esa luz del Cristo. Pero nosotros tenemos que, no solamente que visualizarlo, sino que mantenernos firmes de que así sea, cerrando nuestros oídos a todos esos canales populares de información. Y precisamente la lectura complementaria de esta clase, que se encuentra en el capítulo 7
de Guarda una Cuaresma Verdadera, que les sugiero que lo lean porque es un capítulo un poquito largo. Pero lo que yo quiero resaltar con relación a este tema de la imaginación es que nos dice que el cuerpo en que vivimos es el resultado de un trabajo que iniciamos hace millones de años. Es la almacenada memoria de nuestra experiencia en pensamiento y generación. Podemos haber disuelto el cuerpo, como de hecho lo disolvemos cuando salimos de este plano, 10 millones de veces, pero ninguna parte de su realidad se ha perdido, nunca para nosotros. Porque hemos logrado vigorizarlo para la perpetuación indefinida de su forma. No es argumento en contra en que sea el mismo cuerpo que tuvimos durante siglos y siglos. Su forma cambia, pero las imágenes mentales que hemos formado en todas esas edades están intactas en alguna parte de nuestra galería privada, que es nuestro subconsciente. Están ahí, almacenadas. Y si ustedes se ponen a pensar, pensando que esto es muy profundo, que dice Fillmore, ahora mismo nosotros hemos visto niños de 4 años que saben más ajedrez que el último campeón. Niños que se sientan a un piano y tocan una melodía sin que nadie le enseñara. Entonces, eso le da base a esto que nos está diciendo el señor Fillmore con relación a la conciencia. Si nosotros decimos que la facultad espiritual está en la conciencia, en nuestra conciencia crística, y nosotros comenzamos a hacer el trabajo con nuestra conciencia, limpiándola, esa conciencia de error, para llegar a la conciencia crítica, eventualmente nosotros vamos a poder manifestar todas esas cosas que nosotros hemos adquirido a través de nuestra generación, de nuestras encarnaciones, hasta llegar a la parte final de nuestro cuerpo templo. Y eso es importante. Por eso es que nosotros, a diferencia de la cultura hindú, que hablan de la reencarnación y dicen que tú puedes volver para atrás, que si ya tú eras humano y no actuaste correctamente, te puedes convertir en un animal. Nosotros sabemos que nosotros no nos retrasamos, siempre seguimos evolucionando, que si te quedaste en el 5.º escalón, vas a iniciar desde ese 5.º escalón a otros escalones. Bueno, entonces decíamos que cuando nosotros cesamos de creer en la personalidad y nos unificamos con el Cristo, disolvemos la conciencia acusadora para manifestar la conciencia de Jehová en el Antiguo Testamento o Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros seguimos la inspiración de la guía divina en nuestro interior, como ya dije, conciencia de Jehová o conciencia de Cristo, podemos controlarla y dirigir su trabajo para fines prácticos. Cuando está ocupada con pensamientos elevados, originados en el yo soy, es la más elevada de todas las facultades para el trabajo de nuestro desarrollo espiritual. La sustancia está en todas partes, no hay escasez. Y es a través de ella que nosotros podemos moldear nuestros pensamientos. Nosotros no solo podemos ver la imagen de nuestro deseo como una teoría, sino que debemos y poderle darle vida como una realidad. Si no hemos traído a la manifestación alguno de nuestros deseos, no es por falta de sustancia, porque como decimos, la sustancia es eterna y está en todas partes, sino por escasez de comprensión. Escasez de comprensión, cómo utilizar esa sustancia. Y eso no solamente la podemos utilizar a través del poder de la imaginación, que es nuestra capacidad de darle forma a lo informe y traerlo a manifestación. Si a los deseos
se le permite correr libremente en el plano de los sentidos, la imaginación procederá directamente a manifestarlo como falta de armonía o enfermedad. Nos recuerdo una vez que se hicieron la representación de las 12 facultades aquí, y que cuando salía la imaginación decía, yo soy la loca de la casa. Y realmente, si nosotros no la controlamos, la imaginación se va a convertir en la loca de la casa. Ella debería tener un alto lugar entre todas las facultades del ser humano, porque sin su toque mágico, la vida no tendría sentido y sería muy aburrida. Es la menos comprendida de todas las facultades en su evolución de la conciencia de los sentidos en el alma. Debemos aprender a disciplinarla si queremos que sea práctica y sirva para nuestro mayor bien. Entonces, a grosso modo, yo le voy a dar las características de la fase 1 de la evolución de nuestras facultades con la historia de José, que no la voy a tratar porque todos ustedes se la conocen muy bien, que está en Génesis, capítulo del 37 al 50. Solamente vamos a ver la imaginación con relación a él. Su nombre, el nombre de José, significa Jehová aumentará. O sea, fíjense que ya ahí está implícita la imaginación, porque es la que aumenta y da forma a las cosas. Él representa la sustancia en la imaginación que mordea la sustancia mental en el plano de las formas. Es el soñador y el vidente, cuyos sueños y visiones son expresadas en forma de símbolo. La túnica de muchos colores que le regaló su padre simboliza la verdad. Pero cuando nosotros nos abrimos a este plano de conciencia que representa la verdad, está coloreada por muchos estados mentales previos a nuestro pensamiento. Fíjate que la túnica de José era de muchos colores y la de Jesús era blanca, porque ya la verdad está completamente formada, lista para manifestarse, y no como en muchos colores, en muchos niveles como estaba la de José. En ese nivel de conciencia de José, nosotros interpretamos los sueños de una manera personal. O sea, nosotros los sueños que tenemos los interpretamos igual que los símbolos, literalmente, como lo hizo José. Él se vio en un lugar más alto y que sus hermanos y su padre se humillaban ante él, que incluso hasta Jacob, que lo quería tanto, le dijo, entonces todos nosotros te vamos a servir a ti. Entonces todo eso, más su forma de ser, él era un corre y dile a papá. Su papá lo mandaba a que chequeara a los hermanos a ver qué estaban haciendo, y él iba y se lo contaba. Entonces, aparte de que sus hermanos sabían que él era el más querido por su papá y que le habían regalado esta capa, que era la única que la tenía, y que lo mandaba a darle la queja de cómo que ellos estaban haciendo, pues eso se hizo que se ganara la mala voluntad, por supuesto, de sus hermanos, y que esto trajera consecuencias a su vida, como todos sabemos. Entonces, el problema es que en las primeras etapas del avivamiento de todas las otras facultades simbolizadas por los hermanos de José, ellas se combinan para destruirla, porque considerarla visionaria y poco práctica. O sea, estos hermanos, vimos en lo externo que le tenían envidia, que le tenían mala voluntad porque él era un chivato y que además tenía el beneficio de su papá, decidieron acabar con él. Entonces lo que decidieron fue, trataron de matarlo, pero dijeron, no, es nuestra sangre. Entonces decidieron guardarlo en una cisterna. Se dice que Rubén fue el de la idea para irlo a buscar después. A propósito, Rubén es la fe entre los hijos de Jacob. Pero luego David, que es la alabanza, el amor, dijo, no, vamos a venderlo, y se lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas son los descendientes de Ismael.
que eran, recuérdense ustedes, de Esaú y Jacob. Entonces los descendientes de Ismael eran los ismaelitas. Ellos simbolizan esos pensamientos que conocen lo espiritual, pero que están envueltos en lo externo. Entonces hay una dualidad y prefieren entonces vivir en lo externo, en esa conciencia de los sentidos que nos representa Egipto. Entonces por eso José fue vendido por sus hermanos. Y el hecho de que José fuera vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto significa que en cierta etapa de nuestro desarrollo, del desarrollo de nuestra alma, nosotros hemos cambiado nuestros verdaderos ideales para continuar viviendo en la conciencia de los sentidos. Porque es más cómodo vivir en la conciencia de los sentidos. Y aquí, aunque no fue una decisión que tomó José, pero fue involucrado a hacerlo por las otras facultades que simbolizan sus hermanos. Y esto hizo que al llegar a Egipto, se degradara la imaginación porque comenzó a vivir bajo su conciencia para avivar y sentir las emociones de su cuerpo. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Lo que nosotros hacemos en la conciencia de los sentidos, que es Egipto, es darle todo el gusto a nuestro cuerpo. Y por eso cometemos muchísimas cosas, simplemente por eso. Pero la imaginación está entrenada y disciplinada para obrar en el plano oscuro de Egipto. O sea, que todos nosotros que estábamos en Egipto podemos y vamos a evolucionar nuestra imaginación en ese plano hasta poder salir de él. Y aquí tenemos también, recuérdense que él fue comprado por Potifar, Potifar lo hizo administrador, la esposa de Potifar, yo siempre le digo cuando damos la clase de Biblia que es el primer acoso que tenemos, pero en vez de ser de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre. Entonces sabemos que José con miedo salió corriendo y se le cayó la ropa. Entonces pues ella le dijo a su marido que José la había acosado, él fue preso, obviamente estuvo preso. La esposa de Potifar simboliza esa conciencia de los sentidos que nos tienta por medio de la imaginación para satisfacer sus deseos. Pero al negarle su expresión, la imaginación, se produce una reacción y por un tiempo estamos limitados en nuestro progreso y nos sentimos presos. Y entonces, porque en esa etapa de que estamos presos, es cuando nosotros vamos a probar el poder de la imaginación unificada con la conciencia de Jehová o la conciencia de Cristo. Y vamos a llegar entonces al lugar que nos merecemos como imaginación evolutiva. Entonces vemos que él permaneció fiel a las ideas divinas de su Dios, demostrándonos que la fe a los pensamientos elevados, junto con una confianza inmutable en el yo soy, no puede ser vencida totalmente por el error que ejercita las facultades y que ha estado en un segundo plano, pero no puede ser vencida por completo. Está ahí acostada, vamos a decir. Por su comportamiento, sabemos que le confiaron los presos. Él era como el jefe de los presos. Y aquí, entre los presos, nosotros vamos a ver que estaba el copero y el panadero del faraón. Estaban presos. El copero y el panadero del faraón simbolizan el subconsciente. Recuerden que les dijimos que todo está en la memoria y en el subconsciente nuestro. El copero y el panadero simbolizan el subconsciente. Pero es una demostración que cuando nosotros nos unificamos con ese espíritu de vida, el vino del copero, y con esa sustancia, el pan del panadero, en esclavitud, nosotros vamos bajo el dominio de la conciencia sensorial, nosotros
como guardián de los presos, José nos está demostrando que la imaginación puede tener y tiene en este momento el control de la vida y la sustancia, porque ellos estaban bajo su control, el control de José. Y entonces, cuando tenemos el poder de controlarlo, como todo el mundo sabe, cuando nosotros controlamos a alguien, tenemos influencia. Y como el ello estar preso simbolizaba el subconsciente, la imaginación, que es José, con el control de la vida y la sustancia, tiene control del subconsciente. Y entonces va a traer a manifestación muchas cosas que nosotros creíamos olvidadas o extrañas para nosotros. El espíritu habla en símbolos. Entonces, la copa del vino del copero y el pan del panadero, al ellos tener su sueño y contárselo a José, la verdad espiritual, él centrado en ese espíritu de verdad, pudo darle la interpretación correcta a esos sueños, los cuales se cumplieron. Pero recuerden que José le dijo que hablaran con el faraón para que, ¿verdad? Pero ellos, como todo el mundo sabe, se olvidó hacerlo. Pero fue cuando el faraón tuvo esos sueños que nadie le pudo descifrar, que entonces se acordaron, entonces buscaron a José para que él pudiera interpretarle los sueños. Pero aquí vemos que ya José no ha interpretado los sueños en forma de literal, sino que se ha ido a esa conciencia divina para hacerlo. Por eso, cuando va a donde Faraón, él le dice a Faraón, no está en mí. Dios será el que le dará respuesta propicia al Faraón. Entonces, pues así fue. Pero el faraón representa también el subconsciente, pero que su trono está en el plexo solar. Y este plano oscurecido es desconocido por la mente consciente, porque es el ego o la voluntad del cuerpo bajo la ley natural. Pero al tener estos sueños, aquí tenemos, todos lo conocemos, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. José interpretó que esos 7 años que las 7 vacas gordas simbolizaban 7 años de abundancia y que simbolizan el aumento de esa energía que tú y yo hemos formado con nuestra imaginación. Y que los 7 años de escasez, que seguirán a los de abundancia, nos demuestran que el hombre no regenerado vive en una conciencia de dualidad. Y de ahí vino la caída. Al comer del árbol, ¿verdad?, del bien y el mal. Si hay mal, hay bien. Si hay abundancia, hay pobreza. Si hay mucho, hay poco. Y así sucesivamente. Pero la imaginación unificada con esa conciencia divina supo que era tanta la energía que se había acumulado que podía guardar energía para poder neutralizar la escasez. Porque vio la vida íntegra como una sin escasez, que reconoce la conciencia venidera con su trabajo de unificación. Esa conciencia de escasez, él la va a neutralizar con esa conciencia de abundancia. Y así lo hizo. Y recordemos que todos los demás pueblos tenían que ir a Egipto para poderse nutrir. Esta interpretación que hizo José del sueño del faraón significa que el ser humano despierto espiritualmente, como ya estaba José, ha alcanzado un aumento de energía en todo el cuerpo y con la facultad formativa y con sabiduría puede guardarla en el almacén del subconsciente. Los regalos de Faraón y la posición que le asignó en su trono simbolizan la aprobación del poder regidor del cuerpo. Y ya dijimos que Faraón simbolizaba la voluntad, el subconsciente dominando el cuerpo. Pero cuando él le cambia el nombre y le pone a José Sanat Panea,
Esto significa Salvador del universo. Ese nombre en egipcio simboliza eso. Entonces, indica que el cuerpo debe ser gobernado por la facultad de la imaginación espiritualizada, trabajando bajo la dirección del Espíritu. Entonces, por eso que con su actitud y luego haciéndolo, dándole un anillo también, y luego de ponerlo segundo en su trono, nos está demostrando que el subconsciente, que es el reino de Faraón, por fin se ha entregado, se ha dominado a ese consciente que simboliza José con la imaginación. Y sabemos que aunque fue un error la venta de José, los resultados fueron buenos, demostrándonos que el trabajo poderoso de la ley, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y por eso es una cita bíblica que nosotros no estamos acostumbrados a memorizarnos citas bíblicas, pero cuando ustedes, hay una cita bíblica que a mí nunca se me ha olvidado, que es Génesis 50:20, cuando José le dice a sus hermanos, lo que ustedes hicieron para amar, Dios lo hizo para bien, que es lo que nos está diciendo también aquí esto. Bueno, y ahora vamos al tema, a la cita bíblica de la clase de hoy, que también es una cita bíblica que todos ustedes conocen, pero que está simbolizando ya la segunda opción, porque ya estamos en la etapa de las escrituras cristianas, donde el poder directo de la palabra, el yo soy, es el poder transformador. Y yo me decía, pero yo debía haber puesto primero, cuando surge el llamamiento de Natanael, pero dije, no, como vamos a hacerlo como está, porque ahora nosotros vamos a ver la cita bíblica de Hechos 10:9-35, que es la visión del apóstol Pedro de alimentos impuros y su posterior encuentro con los gentiles enviados por Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio? Es un centurión romano conquistado por Dios, del Dios de Israel, que tenía su fama por ser piadoso y poner su fe en acción. Y yo he enlazado que este centurión, ustedes recuerdan cuando los judíos fueron a decirle a Jesús para que curara al criado del centurión, porque ese centurión era muy bueno y lo ayudaba a él. Pues ese centurión es Cornelio. Y recuerda que Cornelio le dice a Jesús, no, tú no tienes que ir, mi casa no es digna para que tú vayas, pero si tú dices la palabra, porque yo tengo autoridad como centurión y mando a la centuria y ella hace lo que yo envío. O sea, esa fue la lógica de Cornelio. Y Jesús dijo que no había encontrado una fe o sea, un despertar de la fe, una fe como la de Cornelio. Entonces, aquí nosotros vemos que este Cornelio ya ha conocido a Dios, sabe de Jesús, y entonces dice que aunque el nombre de Cornelio significa inflexible, él representa la conciencia que ya no está atada a las apariencias y las formalidades externas, y que verdaderamente busca a Dios. Simboliza ese algo en nosotros que comulga con el Padre. Y desde el punto de vista espiritual, vamos a interpretar esta cita bíblica de Hechos 10:9-35, que tampoco vamos a comentar, que ustedes todos la conocen y la pueden leer con calma. Lo primero es que, aunque la cita bíblica no menciona, no está centrada en la visión de Cornelio, el ángel es esa facultad. O sea, recuerden que Cornelio tuvo una visión y él vio un ángel, y entonces el ángel simboliza esa facultad de elevada percepción espiritual del alma, que siempre mora en la presencia de Dios. Por eso nosotros decimos que los ángeles son pensamientos elevados. Entonces, su misión es traernos mensajes directos de Dios. Cuando hemos abierto nuestra mente al Espíritu,
lo suficiente para recibirlo. Porque ellos siempre están ahí, pero si tú y yo no estamos abiertos y receptivos para recibirlo, no lo vamos a tener. Entonces, el mensaje que él recibe es aquella parte de nosotros que está buscando una base espiritual más elevada, como abrir el camino a la iluminación de la fe. Porque vemos que ya él tenía fe, pero esa fe tenía que ser iluminada, tenía que ser activada. Y por eso es que se le dice, el ángel le dice que mande a buscar a Simón Pedro. Y ahí vemos que al día siguiente, pues estos emisarios salen para Jope a buscar a Pedro. Pero aquí tenemos también que concomitantemente con esto, con ellos van en el camino, Pedro tiene también una visión. Y esa visión de Pedro, aquí la tenemos, la visión de Pedro. Vamos a ver la visión de Pedro. Dice, Pedro, subiendo a la azotea a orar, simboliza el hombre buscando inspiración divina. Porque recuerden que en la Biblia, cuando nosotros subimos, es un elevado estado de conciencia. Al él subir a la azotea quiere decir que está inspirado en otro nivel de conciencia. Y él aquí siente esa necesidad de nutrirse espiritualmente. Siente hambre y quiere comer, y este es el deseo de comprender las ideas divinas. La fe, Pedro, tiene que convencerse de que en la mente que acepta a Cristo como la palabra viviente no debe haber barreras. Por eso se le dice 3 veces, mata y come. Y recuerden que en la visión habían animales inmundos, o sea que los hebreos no comen por inmundo hasta el día de hoy, y animales puros. Entonces, le dijo que nada era impuro, porque lo que Dios limpió no puede ser llamado común. Pero Pedro se quedó sin entender este mensaje hasta que llegaron los emisarios de Cornelio. Pero es importante, esto sucedió por algo muy sencillo. Los judíos y los gentiles, había un abismo de separación que todavía existe en el día de hoy. Pero un judío, el gentil era inmundo en su creencia religiosa y también en su manera de vivir. Y por esto se mantenían alejados de toda asociación con los gentiles. Y esta separación estaba firmemente arraigada en todo judío devoto, como era Pedro. ¿Qué pasa? Que los gentiles simbolizan pensamientos mundanos. Y los líderes judíos y los judíos ortodoxos representan pensamientos religiosos, atados al materialismo y por la forma ceremonial y religiosa. Y sabemos que por su ceguera espiritual, ellos no creyeron en Jesús, lo atacaron, hicieron que lo mataran y persiguieron a sus seguidores. Entonces, es necesario que haya un encuentro entre esos pensamientos mundanos y esos pensamientos religiosos. Debe haber una reconciliación entre nuestros pensamientos, y solo Cristo puede lograr esa pared de separación. Solamente cuando nosotros nos centramos en ese Cristo que en nosotros vive, podemos entender que los demás tienen un Cristo al igual que tú y que yo. Entonces, por eso, esta visión que tiene Pedro. Porque los prejuicios de Pedro tenían que disolverse. Y la visión surgió para enseñarle que los hombres de otra raza y religión podían ser merecedores de Jesucristo. Que la verdad es para todos los que anhelan vivamente y se abren a recibirla por fe y una vida recta. Los pensamientos religiosos, que eran los enviados de Cornelio, porque ya
los enviados de Cornelio ya conocían la fe judía y estaban también con los cristianos, ya sabían, habían conocido al Dios de Israel y conocían a Jesús y conocieron a Jesús. Ellos llaman a Pedro para que acepte la voluntad divina. Mata y come, apropiate de toda esa verdad y acepta la voluntad de Dios. Porque todo pensamiento humano, por erróneo que sea, por medio de la imaginación y la fe, puede ser espiritualizado. La imaginación viene a ser como la semilla y la fe es la tierra donde donde se abona esa semilla. La verdad es para todos los que anhelan vivirla por una fe y una vida recta. Por eso nosotros vemos que cuando Pedro visita a Cornelio, lo primero es que Cornelio se arrodilla, siendo un centurión. Y vemos que Pedro le dice que no, porque que no lo haga, que él es un hombre igual que él. Porque cuando nosotros estamos en conciencia espiritual, sabemos que todos los seres humanos somos iguales y no permitimos adoración de nuestro semejante. Entonces aquí vemos que ellos hablan los dos de sus respectivas visiones. Entonces Cornelio, que tiene ansia, deseo de conocer más de los cristianos, pues entonces vemos que Pedro comienza a hablar de la vida de Jesús, de los milagros, de todo lo que hizo. Y entonces Cornelio porque ellos quieren conocer más, porque ellos quieren entregarse a hacerse cristianos, él y su grupo. Entonces vemos que ahí surge la venida del Espíritu Santo, que fue la actividad de Dios aquí, después del libro de Hechos, cuando vino cumpliendo la promesa de Jesús. Entonces aquí es cuando Pedro dice: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, que en toda nación el que le teme y obre justicia es de su agrado. Entonces aquí vimos que hubo el bautizo de todos ellos, que podemos decir que son los primeros gentiles que fueron llevados al cristianismo. ¿Y qué nos confirma el cierre de esta cita bíblica? Es que la salvación es universal, que no es limitada a la ley judía, como se creen los judíos, que ellos son. Es para todos nosotros. Y por tanto, nada es común ni impuro. Los pensamientos sensoriales que tenemos en el cuerpo, debemos unirlos con los espirituales para hacerlo espiritualizado. Entonces, la imaginación, como vemos, fue evolucionando hasta nuestro desarrollo espiritual, que comenzó con ese trabajo ya que hizo Jesús, y vemos ahora, ya entonces, como les decía, en esta segunda fase está representada por Bartolomé, que también llamamos Natanael. Felipe, que lo vimos en esta semana, que es el apóstol que simboliza el poder. El poder es amigo, Felipe es amigo de Bartolomé, que es Natanael. Entonces vemos aquí cómo el poder está llamando a la imaginación para que vaya a ser potencializada por el Cristo que vive. Bartolomé, Felipe va a buscar a Natanael y dice: oye, ya encontramos el Mesías. Ajá, sí. ¿Y de dónde? Oh, de Nazaret. De Nazaret. Por de ahí no puede parecer nada bueno. En Nazaret no hay nada que sirva. Entonces, pero no obstante, la curiosidad, ¿verdad?, lo llenó y se fue a acompañar a su amigo. Aquí vemos nosotros, aquí no se nota muy bien, que los judíos devotos tenían la costumbre de orar y meditar bajo una higuera. Recordemos que cuando Bartolomé llega hacia donde Jesús le dijo: oh, te vi debajo de la higuera.
porque el haberlo visto, o sea, como no ellos se ponían debajo de la higuera, eso simboliza el pensamiento espiritual, ya un pensamiento espiritual que simboliza a los hebreos, buscando en oración. Entonces, Jesús ve la conciencia de este que está buscando iluminación, así como Pedro subió a la azotea. Los judíos, él estaba debajo de la higuera buscando inspiración, orando. Entonces, sus palabras aceleraron su comprensión espiritual, que reconoce al Cristo. Porque cuando Jesús le dijo eso, ¡oh! Tú eres el Mesías. El encuentro de Jesús, cuando le dijo eso, como yo le decía, no demuestra que la actividad de la imaginación, cuando describe su conocimiento de él antes de verlo, o sea, Jesús, cuando le dijo, te vi debajo de la higuera, ¿cómo lo vio? A través de su imaginación. Vemos ahí la imaginación actuando. Entonces, esta cita bíblica se encuentra en Juan 1, 47, 61, que les recomiendo también que lean. Y finaliza con una verdad, porque cuando Jesús le dijo que lo había visto debajo de la higuera, la imaginación, con ese poder de la palabra de Jesús, se activó. Y por eso él le dijo, oh, tú eres el Mesías. O sea, se ve ya la aceptación, la unificación con esa conciencia crística que manifestaba Jesús. Pero Jesús finaliza diciéndole una verdad que es y que se hará manifiesta en cada uno de nosotros cuando decidimos desarrollar el poder de la imaginación en acción crística. Tenemos la cita bíblica acá. Dice Jesús, verás a los ángeles de Dios. Cuando lean la cita bíblica verán que así es que finaliza lo que le dice Jesús a Bartolomé. Verás a los ángeles de Dios, que son las fuerzas espirituales activas en los hijos de Dios, que han sido acelerados espiritualmente. Y en esta nueva conciencia vamos a tener el poder de visualizar y darle interpretación a nuestras imágenes, con el poder perceptivo de la fe, capaz de aceptar que todos somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la definición de la fe de Unity? El poder perceptivo de la mente unido al poder de la imaginación, o sea, darle forma a la sustancia. Por eso vemos que la imaginación es la semilla y la fe es la tierra que la nutre. Y aquí vemos por qué Bartolomé simboliza la imaginación. Porque cuando Jesús le dijo eso, se activó ese poder de la imaginación en Natanael. Y cuando se entrega a Jesús, Jesús le da esta promesa que no es solamente para Bartolomé, sino para todos nosotros. Que esas fuerzas espirituales que somos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido acelerados por esos pensamientos espirituales. Y con esa nueva conciencia, nosotros tenemos el poder de visualizar y darle interpretación a nuestras imágenes con el poder perceptivo de la fe, capaz de aceptar que todos somos hijos de Dios. Aquí vemos la diferencia de esa interpretación de sueños y visiones que tuvo José, que era desde su personalidad que la interpretaba. Aquí ya ahora nosotros vamos a interpretarla a nivel del Cristo que en nosotros mora. Y como todas estas lecciones tienen un cuestionario, y nosotros vamos a hacer la primera pregunta que nos dice ¿qué es la imaginación? Y nos dice que es la facultad de la mente que imagina y forma. ¿Cómo se manifestó todo lo que existe? Todo lo que hay manifestado fue primero una imagen mental y traída a expresión por este poder formador. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue un poder que se manifestó.
cómo nos asimos a las ideas. Recuerden, como les dije, que las ideas son divinas, inmutables e incambiables. Nosotros nos asimos a las ideas a través de la imaginación, porque me apodero de las ideas y la visto de sustancia. Porque si tengo la idea aquí y no la visto de sustancia, no se va a manifestar. Entonces siempre se quedará como un patrón aquí. Entonces, ¿qué papel desempeña el poder de la imaginación en nuestra comunión con Dios? En la comunión con Dios, con el hombre recibe ideas divinas que le permiten manifestar en alma y cuerpo su naturaleza divina. Y ahora vamos a hacer esta afirmación de la imaginación, que nos dice: con mi imaginación fija en el Espíritu, afirmo en la quietud y confianza del Espíritu, me veo como Dios me ve, su perfecta imagen y semejanza. Y así es. Definitivamente, mis amigos, nada es común ni impuro. Pensamientos sensoriales unidos a los espirituales espiritualizan todo. Cuando hablamos la palabra de verdad, logramos la actividad del Espíritu Santo que se va a manifestar en mente, cuerpo y asuntos. Desde el punto de vista espiritual, mi unidad con la mente crística me permite espiritualizar y manifestar pensamientos ya purificados y perfectos en el cielo de mi mente. Y en ese estado de conciencia, yo acepto que mi imaginación es mi vínculo con el poder creador de Dios, que me permite manifestar su poder activo en este plano de la forma. Yo espero que la imaginación, vista de todos estos aspectos que lo hemos visto, pues hagan eco en su corazón para que ese pedacito que le toca a la imaginación en la conciencia crística se active y se estimule en ustedes y en mí para nosotros poder seguir evolucionando espiritualmente. Y si es así, pues seremos bendecidos. Todos somos amados para Dios. No hay acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual, con amor eterno. Y por eso vamos a terminar con esta afirmación. Dejo que mi mente forme imágenes positivas. Veo mi vida como está determinada a ser. Buena y bella. Y es así. Y entonces, cuando nosotros, al igual que José y Bartolomé, desarrollemos nuestra imaginación de forma correcta, reconociendo que somos canales de expresión de Dios, del poder de Dios, y permitimos que el Cristo se manifieste en nuestras vidas y asuntos, seremos totalmente transformados. Dios les bendice, mis amigos.